Hoy quiero traerles una pregunta que muchas veces pueden también haber escuchado. ¿Cómo hago para descubrir al Espíritu Santo en mi vida? Yo conozco a Jesús, pero lo del Espíritu Santo no me queda claro. Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, quiero invitarte a pasar unos minutos para poder profundizar en la palabra de Dios a la luz del Espíritu y así conocerlo más, percibir su presencia amorosa en nuestras vidas, conocernos y conocer nuestra misión en esta vida para ser auténticamente felices. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Bien amigos, el tema de hoy es el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Para ello hemos invitado a Sara Gargurevich de Obeizón. Ella es laica, casada y pertenece a la comunidad de Jesús de Pax. Bienvenida, Sara. Hola Liliana, Un gusto encantada tenerte de estar con aquí. nosotros. Agradezco tu invitación, que nos da pues la oportunidad, ¿no?, de hablar del gran desconocido, el Espíritu Santo. Así es. Quisiera empezar con una cita en Gálatas 4, versículo 6, que nos dice: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Uy, Me parece hermosa porque es parte de esto, ¿no? De justamente nos deja el Señor, su Espíritu, el Espíritu Santo. Pero hay mucho, Sara, mucho deseo de poderlo conocer y poderlo percibir, porque para poder aproximarnos está en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, pero este tema tan importante que muchos televidentes también se preguntarán, ¿cómo hago para percibir al Espíritu Santo en mi vida? Mira, yo lo primero que diría es, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuerza, es la unión entre el Padre y el Hijo, que es tan fuerte, es tanto este amor del Padre al Hijo que nace el Espíritu Santo. Y como dice el Señor en Romanos, que nos ha dado, ¿no es cierto?, que se nos ha dado el Espíritu Santo a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, cuando descubrimos esta fuerza, este misterio de Dios, la Santísima Trinidad, tú lo sabes igual que yo, que es un misterio que no la vamos a entender, quién sabe, un día cuando estemos donde el Señor recién entenderemos. Pero cuando simplemente aceptamos por fe, por amor, esta gracia santificante, esta gracia que nos edifica en el día a día, nos vamos dando cuenta que es la gracia y es la fuerza del amor, que es el Espíritu de Dios en todos y en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Así es. Por lo tanto, al ser el alma de la Iglesia, es el alma de todos los cristianos. Todos los que estamos aquí, en este momento reunidos, tú, yo, los que están haciendo cámara en el switch, todos estamos llenos del Espíritu Santo. No por gracia nuestra, por gracia de Dios, ¿no? Porque no podríamos decir Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, entonces, qué importante es aprender a escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Algo que también considero que es importante es mencionar a nuestra Madre María Santísima, donde ella es la gran experiencia de Jesús, ¿no? La mejor obra de Jesús es María. Y quién es la mejor muestra también del Espíritu Santo es María. Porque cuando vino pues el ángel Gabriel y le dice, ¿no?, que va a concebir, y ella le dice, pero yo no conozco varón, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás un hijo. Entonces ella es la primera que nos enseña, ¿no es cierto?, lo que es ese abandono en Cristo, esa confianza y poder recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, sobre el Espíritu Santo y el amor de Dios, en realidad cuando uno comienza a hablar, es la alegría. En nuestra iglesia tenemos la gracia de
Pentecostés, ¿no? Que es la gran fiesta. ¿Y qué es Pentecostés? La fiesta de la alegría, la fiesta del gozo. Es ese redescubrir esta fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, ¿no? Me parece que es un pasaje precioso el que tú mencionas y muy importante para esta pregunta de cómo descubrirlo en nuestra vida cotidiana, porque efectivamente nuestra madre estaba perpleja, quería saber cómo era, ¿no? Quería saberlo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida estamos también perplejos, inquietos por entender las cosas, por vivirlo, por cómo vivir la vida de Dios? Y para los bautizados, pues ese Espíritu Santo ya nos es dado, tiene que ver con nuestra apertura entonces. Claro, nosotros tenemos dos bautizos, ¿no? El bautizo, como dice Juan, yo te bautizo en agua, pero vendrá uno que te bautizará en el Espíritu Santo y que incluso dice que no puede desatarle las sandalias, ¿no es cierto? Entonces, el bautizo en el agua es la conversión, ¿no? Pasamos de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, es un abrir el corazón, es reconocer esta fuerza que yo te decía hace un momento en nosotros y es más, yo te diría, que se me viene ahorita obviamente a la mente, que la santidad es dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Hermoso, claro. ¿No? O sea, es cuando tú te abandonas en este Abba Padre que tú has dicho, decir, Señor, ven, aquí estoy. Y también es muy importante la docilidad, ¿no? Este abandono, esta docilidad, decir, aquí estoy, Señor. Y decirle incluso en una forma sencilla, Señor, tú eres fuerza, tú eres luz, pero ¿cómo? ¿Cómo llega a mí? Pues aquí estoy, ahí en mí, haz en mí lo que tú quieras, ¿no? Y un aquí estoy que nos lleva a amarlo cada vez más y amar a los otros, porque esto que tú nos dices efectivamente es un abandono que, si se quiere, va a servir para poder tener una actitud activa, amorosa ante los otros, de entregarnos, porque el Espíritu entonces lo relacionamos con todo lo bueno, lo que nos ayuda a salir adelante, lo que nos ayuda a vivir como el Señor. Podemos identificarlo así, ¿no? Claro, es la fuerza, por eso te digo, es la fuerza, es esta fuerza interior que nace, ¿no? Que nace de lo alto en ti y que nos ayuda en el día a día, ¿no? Y donde tenemos que pedírselo todos los días en realidad. Así como damos gracias a Dios por la vida y en la noche igualmente damos gracias por lo bueno y por lo malo, pues hay que pedirle mucho al Señor el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, derrámate en mí. El Señor cumple siempre sus promesas, ¿no? Cuando hablamos de Ezequiel 37, acuérdate, son los huesos secos, ¿no? Sí, claro. Pero viene el Espíritu de Dios, dice, les da tendones, les da músculos, ¿no? Pero no tienen vida. ¿Y cuál es la vida de cada uno de nosotros? Es el Espíritu de Dios que nos abandonamos en Él, ¿no? Entonces viene el Señor, nos da su aliento de vida, como lo dice el Señor en Ezequiel 37, y renacemos, porque renacemos en Cristo y la vida es Cristo, ¿no? Así es, y eso se da como una dinámica como frecuente, ¿no? Repetitiva, porque cuántas veces uno pasa por momentos de tibieza, de sequedad, no hablo en las noches oscuras, sino de sequedad, de tibieza, de llevar la vida con las preocupaciones y nos perdemos, ¿no? Qué importante. Sí, dificultades tenemos todos, cruces tenemos todos, si el Señor carga una cruz, pues nosotros también todos tenemos, ¿no? Algo que cargar, pero ahí vienen los dones, ahí viene la fortaleza, ¿no? Que te da el Señor, pero hay que darnos esa oportunidad, hay que darle la oportunidad al Señor de poder sembrar en nosotros esta fortaleza, sembrar en nosotros esta sabiduría, sembrar en nosotros el consejo, sembrar en nosotros la piedad, ¿no? Sembrar en nosotros la ciencia, sembrar en nosotros su temor, que no es miedo, ¿no es cierto? Sino es realmente, Señor, no te quiero ofender. Y vivir esta vida en Cristo y darle al Señor, como digo una vez más, la oportunidad de nacer en nosotros y vivir en nosotros, y nosotros para Él. Yo te escuchaba y me ponía a pensar en la primera comunidad cristiana, ¿no? Que tú has mencionado, el Pentecostés, cómo ya Jesús les había revelado tantas cosas, pero es el Espíritu el que los ayuda a comprender y anunciar. Y ese mismo Espíritu también, cuando cada uno de ustedes, amigos, toma la palabra, la Biblia, la palabra del Señor, también está obrando en el Espíritu, es palabra viva.
Me parece Sí, bien claro, importante. yo siempre les digo a mis amigos, a veces cuando conversamos y a ti incluso que nos conocemos gracias a Dios, mis palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y va a las profundidades del alma, ¿no? Por eso es tan bonito esta conversación, llenarnos de la gracia y del Espíritu de Dios y mencionar también su palabra, ¿no? Lo que Él nos enseña, porque es palabra viva, ¿no? Claro, dejar que el espíritu obre. Y en esto también alguien nos podría decir, ya, pero ¿cómo discierno qué es del espíritu y qué es de lo que a mí me gustaría? Pero yo creo que hay una consonancia en poder reconocer lo que es el espíritu cuando uno ve esa consonancia con la vida de Jesús, con lo que Dios nos pide, con aquel sentido para el cual hemos sido creados. O sea, hay manera como de saber distinguir, ¿no? Porque a veces también podemos decir, ah, sí es del espíritu y necesariamente no lo es. No, no lo es, pero para eso tienes que tener oración, sacramentos, ¿no? Como es el abandono, ¿no? Es dejarte guiar por esta gracia y el Señor nos habla al corazón. O sea, parece mentira, ¿no? Hay gente que dice, uy, la gente dice que te habla, o los sacerdotes cuando hablan en sus homilías en misa, te dicen, escucha al Señor. Efectivamente, tenemos que aquietar nuestro corazón, aquietar de vez en cuando nuestras vidas y dejar, porque sí, efectivamente el Señor nos habla. No es que nos puede hablar y sentir su voz, aunque crean que uno está loco, pero puede ser. Pero también nos puede hablar a través de una palabra, un consejo que nos dan, en fin, mira. Cosas que ocurren también. Sí, yo conozco decimos, personas que han tenido angustia en algún momento y de repente volteaban y en un carro había un mensaje, el Señor es tu pastor, por decir algo, ¿no? Y se quedaban sorprendidos porque decía, el Señor, entonces no hay que magnificar, las cosas del Señor son sencillas. Quienes las complicamos somos nosotros. Lo vemos a un Señor muy lejano, alto, y no. El Señor está muy cerca a nosotros, está en nosotros. Entonces es una cosa, como te digo, muy sencilla. No hay que complicarse, solamente decir, Dios mío, aquí estoy, te amo, abro mi corazón, ven a mí, lléname de tu paz, lléname de tu amor porque te necesito. Y cuando estamos en dificultades, lléname de esa fortaleza y que se cumplan tus promesas conforme a tu palabra en Cristo Jesús, ¿no? Claro, y esa sencillez, que es como nos hablaba el Señor Jesús, es profunda, cala hondo, ¿no? Sí. Este ejemplo que tú decías y que a muchos nos pasa, de estar preguntando algo y a veces, como tú decías, pasa el bus con esa frase o de repente pasa algo y decimos, no hay manera, Señor, tú me estás hablando en esto, que hay que saberlo reconocer también, porque a veces se toma de otras maneras, me pasó esto, entonces debo de actuar así. Pero cuando es de Dios, justamente responde en la línea del amor, del bien, de la buena decisión, del poder discernir aquello que me lleva a un mayor amor, ¿no? Sí, totalmente. Estamos llenos de signos todo el tiempo. Sí, sí, más ahora, ¿no? En el mundo en que estamos viviendo, que todo el mundo, nosotros mismos estamos maleducándonos con la inmediatez y todo lo queremos en el ya. Así es. ¿No es cierto? Muy bien. No, hay que aquietarnos. Hay que aquietarnos en algún momento de nuestro día y decir paz, shalom, ¿no? Tranquilidad, paz. Y entonces ahí vamos a escuchar esta voz de Dios, ¿no? Así es, la vamos Sarita. a escuchar. Muy bien, ¿te parece si hacemos un corte de unos minutos? Sí, encantada. Ya volvemos, amigos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, regresamos con este programa del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Sara, quería mencionar, porque es importante efectivamente en la oración, es donde fundamentalmente nos encontramos con Dios y donde podemos percibir muy fuertemente esta presencia del Espíritu, cómo hay algunos lugares, si se quiere, cuando uno se pregunta dónde encontrar el Espíritu Santo, que nos pueden ayudar en la formación de todos nosotros, no necesitamos ser teólogos. Y nos menciona, podemos ver en las Escrituras, que Él ha inspirado en la tradición de nuestra Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en la liturgia sacramental, en la oración, por supuesto, en los carismas y ministerios, en los signos de vida apostólica y misionera y en el testimonio de los santos.
quería escuchar cómo ves tú esto en nuestra vida cotidiana, porque a veces uno puede ir al catecismo y sentir como que muy teológico, ¿no? Bueno, como te decía hace un momento, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Entonces, todas las herramientas que nos da la Iglesia, si las leemos en profundidad, con esa quietud del corazón, nos va a hablar el Espíritu Santo. Porque si tú lees el catecismo, ¿no es cierto?, con tranquilidad, no poniendo, estamos mal acostumbrados, estamos como poniendo muchas veces un freno en nuestra vida y diciendo, no, esto es difícil. Leer Así la es. palabra de Dios es complicada, ¿no es cierto? No, porque no entiendo. No, me dicen que tengo que interpretarla. No. Yo soy mamá, tengo 4 hijos, 6 nietos, gracias a Dios. O sea, quiero decir que tengo una vida cotidiana, con altos, con bajos, con discusiones, con alegrías, normal. Pero por gracia de Dios, yo pensaba y decía, si todos los católicos entendiéramos, escucháramos, o sea, yo misma, la primera, mi familia, todos los que estamos acá incluso, un poquito lo que significa el Espíritu Santo, lo que es este desconocido, porque voy a misa, gracias a Dios, prácticamente a diario, alguna vez puede ser que no vaya, pero no voy porque tengo que ir, sino porque justamente al encontrar el Espíritu de Dios en ti, nace esta necesidad de estar cerca a quien amas, pues a Jesús por sobre todas las cosas, ¿no? Que yo creo que también, bueno, ese es otro tema, ¿no? A veces el mayor pecado es no tener a Dios por sobre todas las cosas, se me viene a la mente. Entonces, es esta necesidad que se va creando en tu corazón de estar con quien amas, ¿no? Y es Jesús. El Señor quiere una vida de paz, de darte, ¿no? Darte esa paz que el Señor da en Filipenses, ¿no? Que te dice, ponlo todo en oración, que yo te voy a dar la verdadera paz, no la del mundo, sino esa verdadera paz que solamente Él sabe dar. ¿Y cómo la conseguimos? En la oración, en el catecismo, en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Claro. Hay que escuchar y oír, hay que ver y mirar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde vamos a dejar actuar al Señor. Es como si vamos al médico y el médico te va a recetar un medicamento, y no lo tomas. Claro. Entonces, ¿para qué vas al médico? Sí. Pues vamos a dejar entrar en nuestro corazón al médico del alma. Y cuando ingresa en nuestro corazón, lo tienes tú por experiencia, lo tengo yo por experiencia, vas transformando tu vida, porque el Señor nos ha dado inteligencia. Dejemos actuar al Señor en esta inteligencia que nos ha dado, en esta voluntad y en esta libertad de vida, ¿no? Y que la tenemos en la palabra, no asustarnos. Te escuchaba también y me ponía a pensar en esto último que dijiste en el bloque anterior, de la necesidad de paz, de apaciguar, ¿no? Porque sí es un mundo como cada vez más acelerado, el tema de las comunicaciones, etcétera, que producen ruido, pero también es verdad que, por ejemplo, los jóvenes están buscando mucho esos momentos de silencio, o sea, hay un hambre, hay un deseo de buscar dentro. Los caminos pueden ser de los más disparatados u otros, pues, pero vacíos, porque no está Dios. Y qué diferente cuando uno en presencia de Dios, y de verdad, si uno lo tiene cerca del Santísimo, de ir y quedarnos allí simplemente con Él. Como tú decías, a veces ponemos defensas, pero no es que tengas que hacer grandes elaboraciones para ir al Santísimo. No, yo voy a insistir en que las cosas de Dios son sencillas y nosotros las complicamos. Entonces tenemos que luchar, no solamente, como digo, todos estamos llenos de dones, como tú mencionaste, todos estamos llenos de carismas porque estamos hechos a imagen de nuestro Señor. Y cuando nosotros damos todos estos carismas y dones al servicio del Señor, no a servicio propio, al servicio de Dios, el Señor en su misericordia, que es más grande de la que nos podamos imaginar, van a aparecer los frutos, pero siempre y cuando nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibirlos. Así es. Y ese recibirlos también pensaba nuevamente con esta imagen de los apóstoles recibiendo en Pentecostés,
¿Cómo tienen la fineza y la gracia de Dios para poderlo anunciar? Porque ese es otro punto, Sara, que creo que es importante, es recibir al Espíritu Santo, obviamente para nuestra propia paz y edificación, santidad, conversión. Y eso necesariamente uno quiere que vaya a los otros. Pero muchas veces las maneras en que queremos anunciar al Señor no son las mejores, son muy a nuestra manera, de repente de imponer, y creo que son tiempos ahora incluso, bueno, siempre deben haberlo sido, pero que tienen esta complejidad de no saber el comunicarlo con la persona que tenemos al frente. Yo creo que el Espíritu Santo también nos ayuda en cómo hablar, ¿no? Cuando en este pasaje dice, no se preocupen por lo que van a hablar, porque yo voy a hablar. También un fruto es poder llegar a las personas, anunciar al Señor de una manera que sea cordial, que sea sincera. Ahora está tan de moda el tema de empatía, pero no es solamente eso, es mucho más que eso. Es poder llegar al corazón del otro por la obra del Espíritu. Claro, ahí viene el don de consejo, ¿no? Así es. Donde realmente te vas a dejar iluminar, te vas a dejar llenar, porque realmente nosotros pues al lado de Dios somos nada, ¿no es cierto? O sea, ante la grandeza de Dios, nada. Pero ahí sí vienen los dones del Espíritu Santo, ¿no? Donde decir, Señor, aquí estoy una vez más, ¿no? Revísteme de tu gracia. Si tú quieres que yo llegue a otra persona, yo no lo voy a poder hacer. Pero si tú estás en mí, permíteme, ¿no? Yo hace un ratito le decía a una persona aquí en Pax que el Señor había puesto en mi corazón, Señor, todo lo que tú has sembrado en mi corazón, valga la redundancia, tráelo a mi mente, y de mi mente tráelo a mis labios, ¿no? Hermoso. Pero son palabras, son cosas sencillas, o sea, el Señor no nos va a hablar en una forma, como dije hace un momento, complicada. Y si nosotros nos dejamos llenar por esta gracia, hoy en día, por llenar por esta gracia, pues vamos a hablar en el nombre de Dios, como te decía hace un momento, ¿no? Hoy en día se habla mucho de meditaciones, de cosas, ¿no? Y que no es el tema, pero hay que dejar actuar verdaderamente en el Espíritu Santo. O sea, no hay que confundir, ¿me explico? Porque ahora hay diversidad y todo te va a llevar a la paz, todo te va a llevar a la gracia, se impone en manos, cuando hay que tener, el Señor te da poder para imponer manos en su nombre, ¿no es cierto? Que es una gracia de Dios, donde hay que tener mucho cuidado. Y sí, el hacer oración que nos va a llevar al amor de Dios no es complicado tampoco. Es decir, Jesús. Con decir Jesús, 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 ya estás haciendo oración. Si lo dice el Señor en su palabra. Nadie puede decir Jesús si no es por la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en ti. Yo pienso, no quiero criticar a nadie, pero si hay alguien que hace meditación, pero no hay Jesús, Así es, no y hay esa Espíritu es la gran Santo. diferencia, porque lo que estás mencionando me parece bien iluminador, porque no da lo mismo el meditar, mirar adentro, tener un momento de silencio, que humanamente puede ser recomendable, ok, pero no da lo mismo el estar en presencia y en diálogo con Dios. Si no está en relación con el Señor, no hay un diálogo con Él, no es lo mismo. Y eso sí nos lleva a mirarlo a Él, mirarnos nosotros y mirar a los otros, porque ese es un punto que me parece también importante para reconocer cuando nos está moviendo el Espíritu, que nos lleve a otros, a ayudar, a consolar, a estar con el otro, a animar, a alegrar. O sea, es tan distinto y me parece muy bueno el pensar un rato en eso, porque como dices, estamos cada vez más bombardeados por herramientas técnicas, tácticas, que una cosa es calmarte y apaciguarte y otra cosa es encontrar la paz en el espíritu donde yo entro en un diálogo con el Señor. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y sobre todo que en este diálogo con Dios, valga la redundancia, ¿no? Vamos a encontrar verdaderamente esta gracia, este paráclito, ¿no? Este Espíritu Santo que efectivamente es el gran desconocido. Yo te decía hace un momento, tú te imaginas, hay religiones, ¿no? Que se unen todos, ¿no? En determinadas fiestas. Yo pensaba dentro de mí, decía, voy a misa los domingos, ¿no? Por decir algo, y hay veces que hay 500 personas en una iglesia. Yo pensaba dentro de mí, decía, si estas 500 personas que van a misa
a las 12, a las 5, a las 7, estuviéramos todos en vigilia, o sea, viviendo, perdón, verdaderamente este Pentecostés, viviendo verdaderamente esta expectativa como los apóstoles, este ruá, ¿no? Este viento. ¿Te imaginas cómo sería nuestra iglesia y cómo comunicaríamos el amor de Dios? Claro. O sea, gracias a Dios, hay muchas iglesias ahora que hay vigilias, ¿no es cierto? Muchas. Hay muchas iglesias ahora con adoración perpetua, pero nos falta, nosotros somos iglesia. Entonces nosotros dar ese ejemplo. No esperar, como digo, obviamente el sacerdote es el comunicador, ¿no?, de Cristo en la iglesia, pero nosotros reconocernos templo, iglesia de Dios y dar ese mensaje. Decirle, oye, acompáñame, ven conmigo, ven porque incluso te conviene, por decir algo. ¿Quieres algo bueno? Ven, sorpréndete, déjate sorprender hoy día. Entonces, ¿quién nos va a sorprender? El amor de Dios, la fuerza y el Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos a darles oportunidad de como un volcán, por decir algo, que está dormido y de repente ¡fum!, erupciona, ¿no? Pero ¿qué va a erupcionar? El amor de Dios, su presencia, los dones y de los dones los frutos del Espíritu Santo. Sí, y ahora que decías esto y que mencionabas al Papa, ¿no? También recordaba ahorita, hace poquito, que nos decía en su viaje a Verona, que preguntaba, ¿no? O sea, ¿realmente están escuchando en su interior al Espíritu? Qué importante eso, el poder y tener la confianza que escuchando en nuestro interior vamos a ver cómo el Espíritu nos saca adelante, nos alienta, nos da empuje, nos da también la sintonía para poder anunciar al Señor, ¿no? Y además algo que va más allá de la palabra también, que es las personas que anuncian llenas del Espíritu, habla todo, ¿no? Sí, claro, porque te dejas, ¿no? Sí, sí. Ya no soy yo quien habla, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Como dice San Pablo. Entonces, cuando te dejas llevar, pues te dejas llevar. O sea, viene la sonrisa, viene la alegría. Y como decíamos hace un momento, las dificultades las vamos a tener. Los problemas los vamos a tener, porque la vida es parte de, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero ese vacío del alma, ¿quién te lo va a llenar? ¿El mundo? No te lo va a llenar el mundo. Te lo va a llenar el amor de Dios. Y pedirle mucho a nuestra Madre María Santísima que también nos lleve, ¿no? Ella es el mejor camino que nos va a llevar a Jesús. Entonces hay que dejarnos amar, dejarnos sorprender por esta gracia santificante y edificante que nos va a llevar a la plenitud de la vida, que es el amor de Dios y la fuerza de su Espíritu Santo. Así es, vivir un constante hágase en mí según tu palabra, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Sara, de verdad ha sido muy bueno este encuentro, nos has dado varias luces. Gracias por tu presencia, ojalá te tengamos en un próximo programa. Gracias, ¿no? Gracias a ti, ¿no? Y hemos debido traer la secuencia del Espíritu Santo, donde ven Espíritu Santo, ¿no? Pero estoy segura que ha estado presente. Sí, no, yo tampoco no lo dudo, pero dejar derramar, ¿no? Dejar notar ese derrame en nuestros corazones, ¿no? Y decir, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi vida, llena la vida de todos los que me rodean, ¿no? Y de todos los que nos están escuchando. De todos los que nos están escuchando, efectivamente. Muchas que llegue, gracias, ¿no? Que llegue ese mensaje de amor que es de Dios. Gracias. Bien, amigos, estamos en unos minutos de vuelta. Conociéndote, mi Dios. Amigos, llegamos al final de este programa y hemos visto el tema del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Es muy, muy importante que después de lo que han conversado, después de lo que hemos visto con nuestra invitada, podamos nosotros pensar en toda esta gracia que se nos da y que a veces no conocemos tanto. El Espíritu Santo obra y obra en todo lo que hacemos, vivimos, en cómo nos movemos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a participar de esta Trinidad de amor. Quiero también dejarles una pequeña tarea. ¿Qué tanto en mi día a día
pongo un espacio para un momento fuerte en diálogo con el Señor. Un espacio para dejarme iluminar por el Espíritu. Y también, ¿qué tanto durante el día tengo momentos pequeños de pausa? Momentos donde estoy pidiéndole al Señor que me muestre y que yo sea capaz de abrirme por la acción del Espíritu a aquello que me está diciendo. Tengan la certeza de que nos habla en todo momento y que quiere que en todo amemos y sirvamos a los demás, que seamos personas llenas de su presencia. Como saben, en el mail que ahora figura en pantalla pueden escribirme para sus comentarios, preguntas o para ideas de futuros programas. Nos vemos en el próximo capítulo. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra